saludarles, jóvenes, en esta ocasión para compartir algunas reflexiones sobre el conocimiento de la realidad. La vez pasada estuvimos hablando sobre la concepción que se tiene de realidad y dijimos que el ser humano es un animal de realidades que se encuentra inmerso dentro de cada una de ellas, donde no solamente tenemos una realidad física en la cual nos desplazamos, como es este espacio, sino que estamos dentro de una realidad política, social, cultural, religiosa, etcétera, que da sentido a nuestra vida. Realmente quien crea la realidad es el hombre mismo, con la finalidad de encontrarle sentido a su existencia. Ahora nos acercamos al tema de si es posible o no conocer la realidad. Sabemos que los medios de comunicación, que el sistema, la educación misma, sirven como medios para conocer la realidad. De tal manera que nuestro conocimiento de la realidad muchas veces no es tan objetivo, no es tan puro, porque prácticamente influyen demasiado todo lo que nos rodea en el conocimiento de la realidad misma. Y cuando hablamos de conocimiento tenemos que distinguir entre tres modos de acceder a la realidad. Uno, que es la creencia; dos, el saber; y tres, el conocimiento. La creencia no son sino afirmaciones personales que nosotros tenemos sobre algún tema, sobre alguna problemática, donde estas reflexiones personales no necesitan de un riguroso argumento, de una rigurosa prueba científica. Sin embargo, como creencias, pues muchas veces sí hay algún fundamento personal, pero lo hay, de lo que nosotros creemos que las cosas son. De tal manera que la creencia es un nivel de conocimiento. De la misma manera existe el saber. Y el saber no es otra cosa más que dar razones de lo que yo creo, razones de lo que yo pienso, razones de lo que yo vivo. Es decir, yo sé algo porque te doy los fundamentos, porque te doy los argumentos, porque te doy las pruebas argumentativas de lo que las cosas son. El saber no es otra cosa más que eso, dar razones. No necesitamos tener al objeto de estudio frente a nosotros, porque el saber lo obtenemos por medio de información indirecta, como pueden ser libros, como pueden ser almanaques, como puede ser por el testimonio de otros, etc. Es decir, yo puedo decir que no conozco Moscú, pero sé dónde está Moscú. Sé por el internet, sé por los libros, sé por la educación, etc., ¿no? Y después el conocimiento. El conocimiento exige el contacto directo entre un sujeto que quiere conocer y un objeto que está para ser conocido. El conocimiento exige detener al objeto, y este objeto puede ser material, sensible, imaginativo, etc. Tenerlo para poder aprenderlo, para poderlo, ¿cómo llamarlo?, agotar en lo que esa cosa es. El conocimiento es la capacidad que tiene el hombre de ejercer el pensamiento para poder comprender el ser de las cosas mismas. Es decir, el conocimiento no es otra cosa más que el que nos quede en el interior humano, el ser, la esencia de lo que las cosas son. Siendo así, para que haya un conocimiento se necesita de un sujeto que quiere conocer y de un objeto que está para ser conocido. El sujeto está dentro de un mundo, dentro de un espacio, dentro de ciertas problemáticas, y desde esto conoce el objeto. El objeto también está en un espacio, en un tiempo concreto. Hay objetos de todo tipo, hay objetos religiosos, objetos naturales, objetos matemáticos, etc. De tal manera que si yo quiero conocer un objeto matemático, tengo que conocer la matemática misma. No puedo aplicar la matemática en otro ambiente porque muchas veces se violenta a otros ambientes. Entonces, tanto el sujeto como el objeto están en un contexto determinado, y para conocer algo, yo, sujeto, tengo que conocer al objeto, ¿no? Pero no solamente eso, hay otros tres elementos del conocimiento, que es la operación, es decir, el momento en que el conocimiento, el cerebro, la inteligencia, la mente hace clic. Es decir, yo puedo decir árbol, y en el momento que veo que cuando hace clic el cerebro, a eso se le llama operación. Una representación interna, que es el cuarto elemento, una representación interna es cómo nosotros, sin a lo mejor tener el árbol frente a nosotros, podemos tenerlo en la memoria. Hay una representación. Y por último, una expresión, es decir, el conocimiento no se queda guardado, sino que se expresa a los demás. Ahora bien,
es importante mencionar dónde está el origen del conocimiento. El origen del conocimiento se encuentra en la experiencia y en la razón. Estas son las dos grandes fuentes. Aristóteles decía que hay un intelecto pasivo y un intelecto activo. El intelecto pasivo es todo lo que nosotros conocemos mediante los sentidos, donde a lo mejor no hay un gran esfuerzo para poder localizar los colores, los tamaños, las formas, las figuras. O sea, prácticamente cerramos los ojos y los abrimos y llega una serie de información del exterior, de tal manera que yo soy pasivo porque no estoy argumentando a ver qué color es esto, a ver qué línea es esta. No, abrimos los ojos y prácticamente el mundo se desborda ante nosotros. Nosotros podemos con el tacto poder conocer algo, con el gusto, etc. O sea, es decir, los sentidos son una parte fundamental en el conocimiento. Y Aristóteles también afirmaba que existía un intelecto activo, que ese sí ya es el ejercicio racional, ya es el pensamiento, ya es el análisis, ya es la reflexión de todo lo que los sentidos nos informan. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que está lloviendo continuamente, que hace frío, etc., es porque las condiciones atmosféricas así lo determinan, de tal manera que tú ahí ya estás haciendo ciencia de algo que se te presenta a tus sentidos. El ejercicio racional, pensante, de argumentación, de reflexión, de análisis, es esta otra fuente del conocimiento. No solamente los sentidos, sino también la razón. Y aquí hay una polémica muy fuerte, porque entonces, ¿cómo es que nosotros conocemos? ¿Qué tendencias hay frente al conocimiento? ¿Qué es sobre lo que ustedes están reflexionando en la actividad para hacer su trabajo? Existen diferentes corrientes, como por ejemplo el dogmatismo, quien afirma que el sujeto es capaz de conocer el objeto de una vez y para siempre, que los conocimientos no cambian, que son eternos, que son universales. También existe el escepticismo, aquellos que niegan que se puede conocer la realidad, el mundo, porque el pensamiento humano es limitado, es finito, de tal manera que los escépticos niegan la posibilidad de conocer algo y por eso no pueden ni afirmar que realmente se puede conocer algo, pero tampoco pueden afirmar que no se conoce. Es decir, un escéptico diría, ¿existe Dios? No lo sé, por lo tanto, ni puedo afirmar que exista, pero tampoco puedo negar que exista, porque no tengo las herramientas necesarias. Un subjetivista dirá que sí se puede conocer los objetos, pero únicamente mediante la razón. El subjetivista niega de los sentidos, niega de la imaginación, niega que la fantasía sea importante para conocer el mundo. Únicamente confían en el uso de la razón los subjetivistas. También tenemos el relativismo, quienes afirman que el sujeto es la medida de todas las cosas. Esto es, que cada quien tiene el conocimiento de la realidad como se le antoja, según sus caprichos, según sus intenciones. De tal manera que no hay verdad, no hay absolutamente verdad, porque cada quien decide qué es la verdad, qué es el conocimiento, qué es aquello, qué es esto, porque yo soy la medida de todas las cosas. Existe también el perspectivismo, y el perspectivismo no es otra cosa más que en el diálogo entre tú y yo, en el diálogo entre la comunidad científica, deciden, estudian, investigan y llegan a un consenso para determinar qué es verdadero, qué es certero, qué sí vale la pena, qué es lo que ya está en el pasado, etc. Son algunas corrientes del conocimiento que te permitirán comprender la temática que estamos analizando el día de hoy. Y lo importante es eso, pensar si realmente podemos llegar a un consenso para poder conocer la realidad, o definitivamente nos quedamos en un relativismo donde cada quien decide lo que las cosas son. Un relativismo donde quizás estaríamos cerca de la realidad, pero no podríamos llegar a una verdad universal, ni siquiera a una verdad regional o nacional, porque cada quien tendría su propia opinión. Bien, chicos, pues ojalá que el video sobre el relativismo de Luis Villoro les haya gustado, y ojalá que su actividad sea muy creativa sobre las teorías, sobre las corrientes de conocimiento. Sin más, me despido de ustedes deseándoles un excelente fin de semana.